común se origina de esta confluencia, desciende inmediatamente anterior al esófago y penetra en el diafragma a través del diáfragma esofágico. Y lo más común es que esta conexión anómala se una a la vena porta, en la confluencia de las venas esplénicas y mesentérica superior. Pero también puede darse el caso de que esta vena anómala haga conexión con las venas hepáticas o incluso con la vena cava inferior. Como mostramos en esta imagen, en esta pieza anatómica, vemos que el conducto venoso anómalo, que sale de la confluencia de las 4 venas pulmonares, se va a mostrar atrésico en 2 lugares entre la vena vertical y el segmento suprahepático de la cava inferior, y también un segmento atrésico entre la vena vertical y la confluencia de las venas umbilicales izquierdas y porta izquierda. Esto se debe a que cuando la conexión anómala es con el sistema umbilico vitelino, y con la clasificación que hemos visto, aquellas conexiones infradiafragmáticas, suele haber en este caso obstrucción venosa pulmonar. Entonces, en este tipo de conexiones anómalas es donde va a haber más incidencia de obstrucciones venosas pulmonares, casi en su totalidad. También va a ser importante ver aquellos sitios anatómicos donde se va a producir obstrucción del drenaje venoso pulmonar. Por ejemplo, a nivel del tabique intraauricular puede haber obstrucción. Por ejemplo, estos autores, Bruce y Edwards, relacionaron en los pacientes con conexiones totales van a tener mayor duración, mayor sobrevida, según el tamaño del CIA. En pacientes con grandes defectos intraauriculares, sobrevivieron más que aquellos con aberturas intraauriculares más restringidas. Y aquellas obstrucciones que se dan en el mismo canal venoso anómalo, puede ser causada por varios factores, puede ser por estrechamiento intrínseco del mismo vaso o de las paredes de los vasos anómalos por compresión extrínseca, como hemos visto en los casos anteriores. También hay anomalías cardíacas asociadas a las conexiones totales. Bueno, con frecuencia estas conexiones totales ocurren como una anomalía aislada en pacientes con situs viscoauricular normal, pero también podría estar asociado, por ejemplo, a transposición de grandes arterias, tetralogía de Fallot, ventrículo único, corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, múltiple CIB, cortación de aorta. Por el contrario, en el caso del drenaje venoso pulmonar total hacia la aurícula izquierda, ocurre generalmente en pacientes con heterotaxia visceral y poliesplenia, como habíamos mencionado más atrás. En cuanto a la fisiopatología de las conexiones totales, bueno, en este caso ya toda la sangre va a regresar a la aurícula derecha. Por lo tanto, para que haya una supervivencia, tiene que haber de alguna forma un tipo de comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Entonces vamos a ver que en la aurícula derecha va a haber una sangre mixta, sangre venosa que viene de todo el sistema y sangre pulmonar que viene de los pulmones, sangre oxigenada. Entonces, las características fisiopatológicas dependen de la distribución de la sangre venosa mixta entre la circulación pulmonar y sistémica, y obviamente el estado del tabique interatrial va a ser muy importante en esta distribución. Vemos que cuando tenemos un recién nacido, la resistencia vascular pulmonar disminuye progresivamente, y esto va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, cuando tenemos un recién nacido, las resistencias vasculares pulmonares disminuyen y aumenta la demanda del flujo sanguíneo sistémico, obviamente para el crecimiento del paciente pediátrico. Entonces, debido a esta baja o esta disminución de la resistencia pulmonar al nacimiento, se produce una sobrecirculación pulmonar masiva, va a aumentar el flujo de sangre hacia las arterias pulmonares, y entonces el retorno de sangre venosa pulmonar y sistémica, todo es hacia la aurícula derecha. Entonces va a haber un aumento de presión en la aurícula derecha, que aumenta la presión obviamente en esta cámara cardíaca, y hay una congestión en ambos circuitos venosos. En cambio, si tenemos presencia de un foramen oval o de un CIA que es bastante permeable, va a permitir una libre comunicación tanto en aurícula izquierda y aurícula derecha. En este caso, la sangre venosa mixta va a depender de la distensibilidad de ambas aurículas, tanto derecha e izquierda, y también de los ventrículos, y obviamente la resistencia que habrá
hacia los circuitos sistémicos y pulmonares. Y también va a influir bastante el lecho vascular pulmonar, que inicialmente depende de si hay presencia o ausencia de obstrucción venosa pulmonar. Por eso, como has mencionado antes, que el hecho de que haya no obstrucción venosa en las conexiones anómalas va a ser bastante importante para el curso clínico de estos pacientes. Entonces tenemos que en el caso de las conexiones totales donde no hay obstrucción venosa pulmonar, entonces en este caso en las primeras semanas de vida, el lecho vascular pulmonar madura, produce una disminución de la resistencia vascular pulmonar y obviamente hay mayor sangre mixta que atraviesa el circuito pulmonar. Y en este caso el flujo sanguíneo pulmonar va a ser de 3 a 5 veces mayor que lo que hay en el flujo sanguíneo sistémico. Que este flujo sanguíneo sistémico, valga el caso, va a ser normal, no va a estar aumentado. Entonces, en estos pacientes va a ocurrir una dilatación del lado derecho del corazón, ventrículo derecho, aurícula derecha y también arteria pulmonar. Y en el caso de pacientes con comunicación intraauricular, esta comunicación intraauricular va a tener impacto importante en el flujo sanguíneo pulmonar, la presión y la resistencia, obviamente. En caso de pacientes con obstrucción venosa pulmonar, bueno, esta presión elevada va a transmitirse hacia el lecho capilar pulmonar y producirse por aumento de la presión hidrostática sobre la presión oncótica un edema pulmonar agudo. Y como mecanismo compensatorio del paciente hacia este edema, va a incluir algunos, como por ejemplo aumentar el flujo linfático pulmonar, hacer canales de derivación venoso alternativos, alterar la permeabilidad de la pared capilar pulmonar y, el más importante, la constricción arterial pulmonar refleja. Este último mecanismo es aquel que va a causar disminución del flujo pulmonar, va a aumentar la presión pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar y, obviamente, hipertrofia y dilatación del lado derecho del corazón, y produciendo en última instancia insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, como características clínicas, bueno, como ya hemos visto, los síntomas pueden ser variables en estas conexiones totales, dependiendo de la hemodinámica que tenga el paciente. Si hay un CIA inadecuado, los síntomas no van a demorar en aparecer y aparecen poco tiempo después de nacido. Entonces, las consecuencias hemodinámicas de un CIA inadecuado obviamente incluyen obstrucción venosa pulmonar, presencia de estrechamiento intrínseco o extrínseco en la vena conductora anómala también puede producir obstrucción venosa pulmonar. Entonces, la clínica va a ser diferente en si el paciente presenta o no obstrucción venosa pulmonar. En aquellos que no tienen obstrucción venosa pulmonar como característica clínica, suelen ser asintomáticos al nacer. Síntomas se presentaron en el 56% de pacientes en una serie en el primer mes de vida y el resto en el primer año. Y generalmente en las primeras semanas de vida suele aparecer taquipnia, dificultad para alimentarse, que fueron los síntomas iniciales en estos pacientes. Y después ahí los bebés comenzaron a tener una evolución más tórpida, fueron más propensos a tener infecciones respiratorias altas, repetitivas, y generalmente a los 6 meses de vida tienen insuficiencia cardiorrespiratoria. La cianosis en estos casos suele ser más leve, generalmente clínicamente inaparente, excepto si hubiera una falla cardíaca asociada y si el paciente sobrevive lo suficiente. Generalmente cuando el paciente crece y se hace más adulto, hay cambios vasculares pulmonares secundarios que conllevan a que genere hipertensión pulmonar. Entonces, en ese caso sí podría producirse una cianosis más marcada conforme el paciente vaya creciendo. Y generalmente la mortalidad al año es bastante alta, 75 al 85% generalmente mueren al año de edad y la mayoría en los primeros 3 meses de vida. Y como ya había mencionado, la clínica típica es disnea, taquipnia, taquicardia y una mala alimentación. Bueno, en cuanto al electrocardiograma, bueno, no es muy diferente a lo que hemos visto en las conexiones parciales. Generalmente hay ondas P altas en la derivación 2, hipertrofia del ventrículo derecho, también hay desviación del eje hacia la derecha, también es habitual.
En cuanto a las características radiológicas, bueno, los campos pulmonares suelen reflejar generalmente aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Las cavidades derechas suelen también estar aumentadas de tamaño, igualmente la arteria pulmonar. Y acá es más común observar la figura de 8 o muñeco de nieve, que ya había explicado por qué se forma esta imagen. En nuestro lado derecho vemos que se ve la vena vertical que conecta las venas pulmonares izquierdas hacia la vena innominada, y en nuestro lado izquierdo vemos la vena cava superior dilatada, formando esta típica imagen de muñeco de nieve en la placa de tórax. Y bueno, en cuanto a las características ecocardiográficas, menciona la literatura que el objetivo de hacer un examen ecocardiográfico en las conexiones pulmonares totales van a ser los siguientes. Uno, obviamente, establecer el diagnóstico adecuado, obtener imágenes adecuadas de las venas pulmonares individuales, de cada una de las 4 venas pulmonares, determinar que las 4 venas pulmonares se unan a la confluencia venosa y que ninguna vena pulmonar adicional drene por separado, obtener imágenes y determinar el tamaño de la confluencia venosa pulmonar y su relación con la aurícula izquierda. Es decir, por ejemplo, esta confluencia generalmente puede obtener 2 formas, una confluencia horizontal o una confluencia vertical, que eso también va a depender en la dificultad para hacer la reparación quirúrgica más adelante. Bueno, también como objetivo obtener imágenes del curso del canal venoso pulmonar, es decir, la vena vertical, su conexión con vena sistémica y relación con estructuras vecinas, ¿no? Determinar si hay obstrucción al flujo venoso pulmonar y su mecanismo, que eso lo podemos ver fácilmente por el Doppler color, ¿no? Obviamente, si va a haber obstrucción al flujo venoso pulmonar, el flujo que generalmente en las venas es plano, bifásico, va a tener un flujo más turbulento, entonces nos va a indicar que hay un tipo de obstrucción a ese nivel. Evaluar el CIA si es que estuviera presente. Obviamente realizar un estudio anatómico y funcional completo de todas las estructuras cardiovasculares y excluir algún tipo de anomalía cardíaca asociada a esta patología. La resonancia magnética también nos va a ayudar, como en el caso anterior. En este caso vemos una imagen renderizada del volumen en angiograma en 3D, mejorada con aluminio, y esta es una vista posterior de un recién nacido con conexión pulmonar total de tipo mixto. Entonces, la resonancia magnética generalmente no es necesaria en la evaluación inicial de los recién nacidos con conexión pulmonar anómala total, porque ya la ecocardiografía es precisa, portátil y fácilmente disponible en la mayoría de los casos. Entonces, generalmente no es necesaria como primera instancia. Y obviamente está indicada una resonancia siempre y cuando la ecocardiografía no haya sido concluyente en el diagnóstico. Y también la tomografía computarizada es lo mismo que el KPC anterior. Es tiene un tiempo de adquisición más rápido que la resonancia, obviando, o mejor dicho, evitando la necesidad de sedar al paciente pediátrico, pero siempre a costa de una mayor exposición a radiación ionizante, ¿no? Obviamente requiere contraste iodado, que esto también puede afectar la función renal del paciente, rara vez eso también producir reacciones alérgicas agudas. En este caso, la tomografía es más útil para obtener imágenes de estructuras venosas pulmonares en pacientes que no han sido evaluados completamente por ecocardiograma, que es la primera línea, y que por cualquier otro motivo no se puedan someter a un examen de resonancia magnética cardíaca. Y bueno, en cuanto a los pacientes que sí tienen obstrucción venosa pulmonar, en este caso la clínica es más tórpida. Generalmente, en estos casos son mayormente pacientes que tienen conexiones con el sistema venoso umbilico-vitelino. También puede estar presente en los casos de conexiones anómalas supracardíacas, que suelen representar el 50% de los casos. Y los síntomas generalmente no aparecen en las primeras 12 horas, y esto es un hallazgo que ayuda a diferenciar de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Y una vez que comienzan los síntomas, hay una progresión bastante rápida, tórpida, hacia una disnea importante, dificultad para alimentarse, insuficiencia cardiorrespiratoria. Y generalmente la muerte es mucho más temprana que en los que no tienen obstrucción venosa, llegando a morir incluso entre los 2 días o hasta los 4 a 5 meses. En este caso, cuando la conexión anómala está por debajo del diafragma, es decir, de los tipos
infracardíacos, la cianosis y disnea pueden empeorar, ya que al hacer esfuerzo aumenta la presión intraabdominal y esto puede obviamente hacer interferir en el retorno venoso pulmonar, haciendo más clínica, obviamente. Y bueno, puede ser un curso clínico tormentoso que lleva a una dificultad respiratoria grave y acidosis en las primeras horas de vida. En cuanto a la electrocardiografía, no hay muchas diferencias. Puede haber hipertrofia ventricular derecha. Y bueno, en este caso, a diferencia de la conexión conexión total sin obstrucción, el agrandamiento de la aurícula derecha no es tan habitual en estos casos. Y características radiológicas, generalmente el tamaño cardíaco es normal y los campos pulmonares tienen marcadas una marcada vasculatura pulmonar anormal, caracterizada por densidades punteadas difusas que forman patrones reculares y que se abren abanicos de las regiones iliares. Ecocardiográficamente tampoco hay mucha diferencia en cuanto al abordaje con respecto a los tipos anteriores. Siempre es importante hacer un interrogatorio Doppler de cada una de las venas individualmente, la confluencia venosa pulmonar y su inserción en la estructura cardíaca del lado derecho para buscar si es que hay pulmonar venosa. Y también por resonancia magnética y tomografía, en este caso también es poco frecuente que la ecografía no pueda proporcionar ya un diagnóstico preciso. Igualmente la tomografía y resonancia se reservan para aquellos casos en el cual no hay una ventana adecuada, no es muy concluyente o incluso el paciente no pueda someterse a estudios de resonancia y se usaría la tomografía en estos casos. El cateterismo cardíaco también se menciona como posible abordaje diagnóstico, pero no es muy recomendado, no se recomienda en estos casos, sobre todo por el curso tórpido de la clínica. Sería más perjudicial que otra cosa hacer un cateterismo cardíaco como diagnóstico para estas patologías. Bueno, como diagnóstico diferenciales de la conexión total, depende si es como sin obstrucción venosa pulmonar, si es un paciente sin obstrucción venosa. Bueno, hay un diagnóstico diferencial con CIB grande, tronco arterioso, defecto del canal AB común, un ventrículo único funcional sin estenosis pulmonar. Y en caso de niños mayores o adultos con conexiones pulmonares totales, el diagnóstico diferencial debe incluir un CIA, atria común o incluso también con conexiones venosas pulmonares anomalias parciales. En el caso de que tenga obstrucción venosa pulmonar, hay que hacer diferenciales con otras causas de obstrucciones venosas pulmonares que no sean obviamente las que ya mencionamos. Y bueno, el tratamiento, en este caso, generalmente el tratamiento definitivo es una cirugía correctiva que debe realizarse lo más antes posible. Y en el caso de los lactantes que estén más críticamente enfermos, obviamente se debe priorizar mejorar su estado clínico, su estado metabólico, cardiorrespiratorio. Y obviamente estas medidas pueden incluir someter la ventilación mecánica, soportes inotrópicos, diuréticos y mejorar el medio interno del paciente antes de someterlo al estrés de una corrección quirúrgica. Entonces, siempre que sea posible, la cirugía debe realizarse sobre una base ecocardiográfica sólida, porque obviamente queremos evitar que se someta el paciente a un cateterismo cardíaco, que esto empeoraría el estado clínico del paciente. Bueno, de manera resumida, los tipos de cirugías que se pueden hacer. En el caso de las conexiones supracardíacas, vamos a ver que generalmente se va a obliterar la vena vertical y se va a hacer una anastomosis de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. En el caso de la conexión anómala hacia el seno coronario, igualmente se va a tratar de abrir la pared del seno coronario para que drene hacia la aurícula izquierda y cerrar con un parche el efecto del seno coronario y del CIA si es que estuviera presente. Igualmente hacer una anastomosis. Y en el caso de las conexiones anómalas totales infracardíacas, es igual que de las conexiones supracardíacas, es decir, obliterar la vena vertical, la vena que va a drenar anómalamente, y hacer una anastomosis de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y bueno, en cuanto al pronóstico, depende del paciente. Si es un paciente que no ha sido tratado quirúrgicamente, el pronóstico en estos casos va a estar influenciado por el tamaño del CIA y la presencia de lesiones obstructivas en las vías venosas anómalas, es decir, si tiene o no obstrucción venosa pulmonar.
Y también, obviamente, depende del estado del lecho vascular pulmonar, que determina el flujo sanguíneo pulmonar, y esto juega también un papel importante en el pronóstico. Y pacientes con CIA inadecuado tienen un pronóstico más sombrío, y cuando existe obstrucción del canal venoso anormal, el pronóstico todavía es mucho peor, hay mayor mortalidad. Entonces vemos que la presencia de CIA y de obstrucción venosa pulmonar es determinante en este tipo de pacientes. Y generalmente la muerte ocurre dentro de las primeras semanas de vida, como ya mencionamos. Y si podemos ver, pacientes sobreviven hacia la infancia, generalmente lo hacen como consecuencia de que hay una protección proporcionada por el aumento de la resistencia vascular pulmonar, que esto obviamente puede poner en peligro más adelante si es que se intenta corregir quirúrgicamente estas lesiones. Y el pronóstico postoperatorio a largo plazo depende principalmente, obviamente, del estado del lecho vascular pulmonar en el momento de la cirugía, y si ha habido una adecuada anastomosis venosa pulmonar hacia la aurícula izquierda. También se ha visto que hay o puede haber estenosis progresiva proximales al sitio de la anastomosis, y este es un riesgo bastante bien conocido y documentado en la diferente literatura. Es decir, puede haber estenosis que se desarrolle después del cierre quirúrgico, después de la anastomosis. Entonces, la tasa de mortalidad se vio afectada por el estado preoperatorio del lactante, su estado clínico y la presión arterial pulmonar postoperatoria. Es decir, si hubiera más hipertensión pulmonar, obviamente el pronóstico va a ser diferente. Y por lo tanto, el desarrollo postoperatorio de la obstrucción venosa pulmonar se puede evaluar por ecocardiografía 2D combinada con el Doppler de flujo espectral de color para identificar y localizar el área de obstrucción estenótica después de la cirugía. Y también, obviamente, la tomografía y resonancia son bastante útiles para evaluar la obstrucción venosa pulmonar después de la reparación quirúrgica de la conexión venosa pulmonar anómala. Y también hay evidencia de que pueden aparecer arritmias, sobre todo arritmias auriculares posterior a la cirugía, pero eso también tendría que hacerse un seguimiento continuo del paciente para ver si es que llegan a aparecer. Bueno, eso sería todo. Gracias, Alex. Exposición muy completa. Algunos puntos nada más que mencionar que considero que no deben olvidar en el desarrollo o en el manejo de este tema, ¿no? Ya lo mencionó Alex, diferenciar primero una conexión. Bueno, el nombre correcto es conexión venosa anómala. Esto es cierto. El término de drenaje es inadecuado. Sin embargo, por la historia de esta enfermedad se mantiene, ¿no? Pero el término correcto o el nombre correcto es conexión venosa anómala. Respecto a los tipos, tenemos que diferenciar el parcial del total. Ya con el mismo nombre tenemos una idea de la diferencia entre ambas, ¿no? El total, pues las 4 venas pulmonares no llegan a su ubicación, y en el parcial, pues al menos una no llega, ¿no? Puede ser 1, 2 o 3, pero no todas están mal. Diferenciar básicamente, bueno, sabemos o debemos saber que la más frecuente es la conexión venosa anómala supracardíaca, casi con el 45-50%, sigue después la intracardíaca, alrededor de 25%, y la infracardíaca alrededor de 20%, ¿no? La mixta es un 5% e incluso un poco menos. Más que la diferenciación del tipo, lo que tendríamos que ver nosotros es que si es obstructiva o no es obstructiva. ¿Por qué? Porque si es obstructiva, esa es una emergencia quirúrgica. Van a ver ustedes que son muy pocos los casos que son considerados emergencias quirúrgicas en cardiología pediátrica. Y esta es una de ellas. Si es un drenaje o una conexión venosa anómala pulmonar total obstructiva, el paciente debe operarse a la brevedad. Si es no obstructiva, pues nos da un poco más de tiempo para planificar el estudio, ver el tipo de cirugía que se va a aplicar y hacer pues el análisis respectivo, ¿no? Si es obstructivo, no. La obstrucción se puede producir en varios lugares, ¿ya? Generalmente la infracardíaca es obstructiva, pero no es la única. Se pueden obstruir a nivel de las conexiones venosas, y muy importante que puede haber una obstrucción a nivel de la CIA, y eso ya lo describió Alex, ¿no?
porque todo el flujo de sangre, tanto de venas cavas como de venas pulmonares, llegan a una aurícula derecha. Entonces no llega nada a la aurícula izquierda. La única manera de que llegue a la aurícula izquierda es por una CIB, que ya es pasando, es un defecto postricuspidio, y de mejor manera o más eficientemente por una CIA. Entonces, si esta CIA es restrictiva, el flujo que va a pasar de la derecha hacia la izquierda va a ser muy poquito. Por lo tanto, el paciente va a estar en shock cardiogénico y el paciente pues puede llegar a fallecer. Y este vendría a ser una de las condiciones, pocas condiciones, donde se podría aplicar un cateterismo terapéutico. Si el paciente está muy inestable hemodinámicamente, tú puedes entrar por un cateterismo o un balón hacia el foramen oval que está restrictivo y obviamente lo abres, ¿no? La otra indicación de cateterismo ya vendría a ser en los pacientes posoperados. Ya lo mencionó Alex, una de las complicaciones es la estenosis de la anastomosis de la vena del colector venoso con la aurícula izquierda. Entonces, si esta zona se obstruye y podemos llegar hacia esa por cateterismo, lo hacemos. Hay que tener en cuenta una cosa: la mayoría de veces no se puede llegar a ese lugar porque no hay forma de entrar. Estamos en el lado derecho, o sea, no hay manera de entrar. Tendríamos que hacer un hueco en el septo interatrial, ¿no? Por lo tanto, esto solo se puede aplicar si es que tenemos un defecto interatrial o si es que tenemos las condiciones para hacer una punción interatrial, ¿no? Yo creo que con eso hemos desarrollado los puntos que quedaron pendientes de evaluar. Un detalle más respecto a las placas, respecto al estudio, básicamente. Si ustedes tienen un paciente, primero, el estudio ecocardiográfico es complicado en un niño. Ya lo habrán visto algunos de ustedes que han rotado en pediatría. El paciente pediátrico, si bien tiene una buena ventana, es un paciente que no colabora. Por lo tanto, llegar al detalle que quisiéramos en el estudio no es posible. Por lo tanto, muchas veces el estudio es incompleto, ¿ya? Los puntos claves que les van a ayudar a identificar un drenaje venoso o una conexión venosa anómala es ver un crecimiento un crecimiento de cavidades derechas que no se explica por una causa evidente. Entonces, si ustedes tienen esto, busquen una conexión venosa anómala. Y en la placa, dos cosas muy, muy importantes: el pulmón y el corazón. Si el pulmón muestra un patrón intersticial típico y el corazón no nos muestra una silueta, una cardiomegalia significativa, pensemos que podría ser una conexión venosa anómala obstructiva, ¿no? Y ese patrón intersticial es parte de la expresión de la hipertensión pulmonar venocapilar, ¿no? Y en cambio, en la no obstructiva, el corazón pues generalmente está grande, o sea, hay una cardiomegalia significativa y el patrón intersticial no es tan evidente. Ya, esas son algunas cositas que les pueden servir en la identificación de estos pacientes. Muchachos, pasemos al siguiente tema rápidamente. ¿Se ve la presentación, doctor? Sí, sí se ve, Pedro, adelante. Bien, vamos a empezar con el siguiente tema. El siguiente tema, vamos a tratar solo un poco más ágil, trata sobre lo que son los defectos septales atrioventriculares parciales y totales, ¿no? Bueno, a manera de introducción, en la clase pasada revisaron un poco sobre lo que era el desarrollo neurológico del corazón, así que no voy a ampliar sobre eso. Vamos a tener que resaltar acá una estructura embriológica que representa lo que es el cojinete endocárdico, ¿no? Estos defectos del canal atrioventricular o del septo atrioventricular también son conocidos como defectos del cojinete endocárdico o un ostium atrioventricular persistente, ¿no? Las combinaciones de este grupo de anomalías pueden dar formas completas, que voy a pasar a detallar más adelante, y también formas parciales, ¿no? Es importante diferenciarlas por la implicancia clínica y el pronóstico que puede tener respecto a lo que es el tratamiento, ¿no?
Algunos datos epidemiológicos. Estos defectos del canal atrioventricular están presentes en el 4 a 5% de los defectos cardíacos congénitos en general, ¿no? La prevalencia aproximada es de 0.3 a 0.4 por cada 1000 nacidos vivos. La proporción entre hombre y mujer prácticamente es similar respecto a esta patología. Hay una asociación que voy a ir haciendo incidencia respecto a lo largo de la exposición, que es lo que es la relación que guarda con el síndrome de Down, ¿no? Se dice que existe un riesgo de 40 a 50% de los pacientes con síndrome de Down en los fetos, en los cuales se detecta un defecto del canal atrioventricular. Como podrán ver, es una asociación bastante importante, ¿no? Generalmente, como factores de riesgo en la madre, se ha identificado a la diabetes y a la obesidad materna como una asociación importante en los recién nacidos que presentan estos defectos congénitos, ¿no? Respecto a la clasificación, este es un corte transversal de un corazón. Es importante identificar las estructuras para poder ver y entender un poco lo que es, a qué niveles que se va a dar este defecto congénito, ¿no? En la parte izquierda vemos lo que es un corazón, lo que representaría un corazón normal, lo que es la representación de la válvula mitral con sus dos valvas, la válvula tricúspide con las tres valvas en este caso lo representaría el septo, tanto interauricular como interventricular, ¿no? Que vemos que en el desarrollo o en la presentación del defecto del canal atrioventricular completo no existe tal separación, ¿no? La fusión, en este caso, del cojinete endocárdico superior e inferior no se da en lo que es el defecto completo, y existe un orificio único con un solo orificio y un solo flujo, ¿no? En lo que son los defectos parciales, a grandes rasgos, podemos identificar, en primer lugar, lo que es un defecto que generalmente se da y es un requisito necesario para este grupo de patologías, lo que es el defecto del septum primo atrial, ¿no? En las formas parciales se identifican dos orificios, y generalmente una característica a resaltar desde ya es que la valva anterior de la válvula mitral va a presentar una hendidura. Va a tener relevancia desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad, porque siempre va a condicionar un grado de regurgitación mitral que, bueno, va a depender la gravedad de esta regurgitación mitral, también va a tener impacto en la clínica del paciente, ¿no? Respecto a la clasificación, he mencionado a grandes rasgos lo que es los defectos del canal atrioventricular completo, representado básicamente por un solo orificio. El defecto atrial a nivel tipo ostium primum siempre está presente a lo largo de estos cuatro tipos que voy a presentar a continuación. En el defecto del canal atrioventricular completo hay un defecto atrial a nivel ostium primum y un defecto importante también interventricular, además de la ausencia de fusión entre el cojinete endocárdico superior y el inferior, dando origen a un orificio único entre ambas aurículas y ambos ventrículos, ¿no? Esa se podría decir que es la forma completa, ¿no? En lo que es la forma parcial, vemos que es el otro extremo. Si hay una fusión en los cojinetes endocárdicos superiores e inferiores, no hay, o en este caso es mínimo, el defecto a nivel del septo interventricular. El defecto del septo atrial siempre está presente. Y en este caso hay dos agujeros con una separación de los ojos, pero siempre va a estar presente también lo que es la hendidura a nivel de la valva anterior de la válvula mitral, ¿no? Ahora, el subtipo transicional es parecido al defecto parcial, solo que sí va a haber un defecto interventricular, va a estar presente, pero no va a ser de la misma proporción que en los demás, que en los otros dos grupos, ¿no? Igual forma va a haber separación, en este caso de las dos válvulas, pero siempre va a estar presente la hendidura a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y la fisiología que comparten estos dos, el transicional y el parcial, es básicamente por el impacto que tiene el defecto a nivel del septum interventricular, que en este caso es mínimo o no lo tiene, ¿no?
en el transicional y el parcial. En lo que son los defectos, el que se le conoce como intermedio y el completo, la diferencia básicamente es en el número de orificios que va a presentar este canal atrioventricular, ¿no? En el completo, como había mencionado, va a ser un orificio único que va a comunicar ambas aurículas y ambos ventrículos, y en el intermedio van a haber dos orificios, pero no va a haber fusión no va a haber fusión de los cojinetes. Están fusionados, pero no de forma completa, o sea, no hay una separación clara, ¿no? Como los demás tipos. Y el defecto del septum interventricular sí va a ser un defecto importante, ¿no? Condicionando de todas formas lo que es el shunt. Ahora, existe otro término que se refiere a lo que es un defecto equilibrado versus un defecto equilibrado, ¿no? Esto tiene más que ver con el tamaño de los ventrículos en los pacientes que presentan los defectos del canal atrioventricular, ¿no? Cuando existe un defecto equilibrado o balanceado, los ventrículos son relativamente del mismo tamaño, y en este caso ambos pueden ser susceptibles de reparación, o pues se pueden reparar ambos ventrículos, ¿no? Porque tienen, por así decirlo, han preservado ambos su función, ¿no? En los defectos del canal atrioventricular, o los llamados desequilibrados, o cuando hay desbalance, uno de los dos ventrículos, ya sea el izquierdo o el derecho, va a estar hipoplásico o hipofuncionante, ¿no? Y la válvula atrioventricular, en este caso común, que está presente en ese tipo de defectos, generalmente se asienta o va a estar, va a estar en mayor proporción sobre lo que es el ventrículo llamado dominante, ¿no? El que no es hipoplásico. Esto haciendo un paréntesis respecto a otra terminología que podríamos encontrar también en la literatura, ¿no? Existe, respecto a lo que es los defectos del canal atrioventricular completo, una clasificación especial, que en este caso es planteada por Rastelli, que básicamente lo que busca es tratar de puntualizar un poco mejor los defectos completos, ¿no? Del canal atrioventricular completo, ¿no? En el Rastelli tipo, bueno, a grandes rasgos, ¿no? El canal atrioventricular, en este caso el común, tiene la porción del cojinete endocárdico superior, la porción del cojinete endocárdico inferior, tiene una parte la lateral derecha, una parte lateral izquierda, una parte anterior también. Estas líneas puntuadas representan el nivel más o menos donde tendría que estar el septum interventricular. Y bueno, ¿no? El Rastelli tipo A es el tipo más común, es en el que la llamada válvula puente superior, que en este caso es esta, está más tirada, en este caso, bueno, más hacia lo que es el lado del ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene una proporción pequeña o mínima que va a estar a nivel de lo que es el septum, ¿no? En el Rastelli tipo B es el menos común. Vemos que justamente esa válvula puente superior no respeta, por así decirlo, la posición y se va hacia lo que es la zona del otro ventrículo, ¿no? Lo que sería el ventrículo derecho, ¿no? En el Rastelli tipo C, esta válvula puente superior es todavía de mayor tamaño y no tiene una unión cordal al tabique interventricular, no tiene ningún tipo de dependencia. Y en este caso se considera que esta válvula puente superior es llamada flotante, ¿no? Generalmente este Rastelli tipo C se encuentra en combinación con otro tipo de defectos congénitos, tipo tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y también en los síndromes de heterotaxia que hemos revisado en clases pasadas, ¿no? Algunos apuntes respecto a la genética de estos defectos septales. Como había mencionado, y para poder recalcar acá la relación que tiene respecto al síndrome de Down, 40-50%, y se dice que los pacientes que no tienen, aproximadamente el 30-40% de los casos que no son sindrómicos, y que el defecto del canal atrioventricular se encuentra como un hallazgo aislado, representan el 30-40%, ¿no? Existen también defectos del canal atrioventricular cuando se asocian a otras anomalías cromosómicas, y esto representa el 20%, básicamente lo que son
de lesiones en cromosoma 8, cromosoma 3 o asociado a otros síndromes genéticos, ¿no? Casi incluye también síndrome de Noonan, de DiGeorge, Ellis-Van-Crevels, la asociación Baxter, etcétera, ¿no? Bueno, entre otras. Los defectos del canal atrioventricular y el síndrome de Down, bueno, para puntualizar, existe una fuerte asociación, ya lo he dicho varias veces, la proporción es entre 40 y 50%, es una proporción importante. Y generalmente, de ese 50%, el 40% va a tener un defecto del canal atrioventricular, generalmente de la forma completa, ¿no? Se dice que cuando existe una combinación de defectos del canal atrioventricular, también en el mismo paciente hay tetralogía de Fallot, es una asociación, cuando se presentan ambas patologías, en un 75% lo más probable es que el paciente sea un síndrome de Down, es decir, la asociación aumenta incluso en porcentaje cuando se presentan ambas patologías. Se ha identificado una región crítica del canal atrioventricular que está en la región de cromosoma 21. También se han realizado estudios moleculares para poder identificar la parte genómica y se ha identificado un gen llamado el gen DICAM que codifica una proteína de adhesión celular que se expresa en el corazón durante el desarrollo cardíaco y que pudiera estar asociada a este tipo de defectos del canal atrioventricular. Respecto a lo que es la embriología, por así decirlo, el cojinete endocárdico, bueno, la morfología que debería tener es como la figura que estoy señalando acá en el medio. La fusión entre el cojinete endocárdico superior y el inferior se debe dar para poder tener una diferenciación marcada de las dos válvulas, ¿no? Tanto la bicúspide como la tricúspide, y debería dar origen a una forma de dos anillos completos, tanto de la válvula mitral como de la válvula tricuspidia, ¿no? Cuando existen alteraciones o fusiones funciones incompletas de estos cojinetes endocárdicos, tanto superior como inferior, va a dar origen a lo que son los defectos del canal atrioventricular, ¿no? Cuando vemos, como me había mencionado, la forma parcial y la transicional se asemejan. ¿Por qué? Porque sí están presentes las dos válvulas diferenciadas, pero va a haber, como había mencionado, en la válvula mitral, la hendidura en la válvula anterior de la válvula mitral siempre va a estar presente, ¿no? Y va a condicionar una regurgitación mitral que, dependiendo del grado de hendidura, puede variar, ¿no? de gravedad. Pero vemos que se diferencia claramente lo que son los defectos, en este caso del canal atrioventricular, de lo que sería una anatomía normal, ¿no? Y respecto a cuando no hay una fusión o hay un defecto del canal atrioventricular total, vemos que hay solamente un orificio, no hay diferenciación de ambas valvas, ni la bicúspide ni la tricúspide. Acá entra lo que es la subclasificación o la clasificación de Rastelli respecto a lo que es la valva puente superior, si es que cruza la línea media, como había mencionado, la tipo B y tipo C cruza la línea media y se le considera flotante. En lo que es la presentación intermedia, hay un solo anillo, no se han diferenciado ambas válvulas, pero hay dos edificios, es decir, hay dos direcciones de flujo, ¿no? Bueno, eso respecto a lo que es la clasificación según distintos autores, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, los defectos del canal auriculoventriculares se toleran bien, se dicen que son bien tolerados, ¿no? Sobre todo cuando son parciales, ¿no? Hay crecimiento incluso y desarrollo fetal normal. La regurgitación de la válvula auriculoventricular va a depender, generalmente es mayor, o lógicamente cuando es un defecto completo. Si es un defecto parcial, va a depender bastante de lo que había mencionado, ¿no? De la hendidura en la válvula anterior de la mitral. Generalmente cuando en el desarrollo intrauterino, si no es una regurgitación grave, no debería progresar a tener mayor impacto en el desarrollo del feto, ¿no? Ahora, la presentación clínica más frecuente, más común, es cuando se asocia a insuficiencia cardíaca, ¿no? Es cuando hay un sobreflujo, en este caso pulmonar, se torna excesivo y existe sobrecarga de volumen en ambos ventrículos, ¿no?
Los síntomas son los síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca que también hemos revisado en una clase anterior, básicamente taquipnia, alimentación deficiente, hay déficit en el crecimiento, hay sudoración, palidez, y generalmente se presentan a los pocos meses de vida, ¿no? Generalmente alrededor del primer y segundo mes de vida, dependiendo también de la gravedad y el tipo de defecto del que estemos hablando, ¿no? Estos signos de insuficiencia cardíaca también se pueden evidenciar en el paciente, ¿no? El impulso precordial que se torna más inferior y más lateralmente desplazado. Hay un aumento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco debido a la hipertensión arterial pulmonar que se puede desarrollar en este tipo de patología. El soplo eyectivo, en este caso ocultado en el borde external superior izquierdo debido al hiperflujo pulmonar. También se puede evidenciar en el examen físico al paciente con este tipo de defectos congénitos, ¿no? Entrando un poco en detalles en lo que es la hipertensión pulmonar, en general los pacientes con defectos del canal atrioventricular tienen riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, pero se ha visto que los bebés con síndrome de Down tienen un riesgo aún mayor, ¿no? El grado o el tiempo de aparición también de la hipertensión pulmonar va a depender de la intensidad o va a estar en relación con la intensidad del soplo de la salida pulmonar, y esta es generalmente la intensidad de este soplo pulmonar va a disminuir a medida que aumenta el grado de hipertensión pulmonar, ¿no? Esto como resultado de la disminución del flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar, ¿no? Pero siempre el soplo por la insuficiencia de la válvula auriculoventricular, es decir, por la regurgitación que hay a ese nivel, siempre va a estar presente, ¿no? Va a ser un defecto fijo hasta que no se ha corregido, ¿no? Otro punto importante es que estos pacientes, estos bebés que presentan de estos defectos del canal atrioventricular, también van a tener o van a presentar una mayor recurrencia de infecciones de vías respiratorias, ¿no? También es otra manifestación común de la hipertensión pulmonar, y se ha visto que la fisiopatología de estas infecciones recurrentes están en relación a microtelectasias causadas por un aumento del flujo pulmonar y el edema pulmonar intersticial que esto produce, ¿no? En los pacientes en los cuales los síntomas de insuficiencia cardíaca no se desarrollan y ya el paciente va cumpliendo un año, se debe sospechar que tal vez ha desarrollado hipertensión pulmonar de forma prematura, ¿no? Entonces, el aumento de la presión en lo que es al nivel de la válvula pulmonar va a contener, por así decirlo, el hiperflujo pulmonar y va a disminuir de cierta forma lo que son los síntomas debido a congestión pulmonar, ¿no? Entonces, la ausencia de síntomas en este grupo de pacientes no siempre es positivo. Puede ser un síntoma precoz de desarrollo de hipertensión pulmonar, ¿no? Si estos defectos del septum atrioventricular no son reparados, bueno, es lógico, ¿no?, que la hipertensión pulmonar vaya a progresar, ¿no? Puede llegar un punto en que se torne irreversible e incluso puede haber una inversión de flujo, ¿no?, que ya lo hemos revisado también, es conocido como el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Una asociación puntual a una situación especial es cuando estos defectos del septum atrioventricular se presentan con tetralogía de Fallot, ¿no? En los pacientes, en ese tipo de pacientes, el desarrollo de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar puede mitigarse o se disminuye considerablemente, porque en estos pacientes con tetralogía de Fallot existe de por sí ya una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Esto va a disminuir el hiperflujo pulmonar, va a disminuir la progresión a hipertensión pulmonar y también va a disminuir los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Puntualmente en este grupo de pacientes. Si el grado de obstrucción del ventrículo derecho o obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es moderado, la relación entre el flujo pulmonar y sistémico puede estar bastante equilibrada, ¿no? Se puede encontrar un QPQS cercano al 1, ¿no?, que es básicamente la traducción de que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho no es tan importante, no está generando una diferencia importante, ¿no? Y generalmente los pacientes que tienen estas dos patologías carecen de síntomas de insuficiencia cardíaca y tienen un adecuado crecimiento y desarrollo. Esta parte es también importante, porque hay pacientes a los cuales se les hace un diagnóstico no precoz, sino un diagnóstico ya con mayor desarrollo, mayor edad, ¿no? Bueno,
A medida que aumenta el grado de obstrucción del tracto de salida y disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, los pacientes también pueden volverse más cianóticos, es decir, se manifestaría más lo que es la clínica de la tetralogía de Fallot, ¿no? Como cardiopatía congénita cianótica. Un punto particular que también deberíamos revisar es lo que es los defectos del septum atrioventricular, los que había llamado desequilibrados, ¿no? En los cuales hay predominancia del desarrollo de uno de los dos ventrículos. Esto debido a que uno de los ventrículos recibe la mayor parte del flujo sanguíneo a través de esta válvula auricular única o con defecto parcial o uno de los tipos que he mencionado, ¿no? Entonces, uno de los ventrículos recibe la mayor parte del flujo sanguíneo, el otro se torna hipoplásico y potencialmente también hay hipoplasia de los grandes vasos que corresponden a ese ventrículo hipoplásico, ¿no? Fisiológicamente, un canal atrioventricular desbalanceado o desequilibrado se comporta como un defecto de un solo ventrículo, porque se está tornando hipoplásico uno de los dos lados, ¿no? Existe una mezcla completa desoxigenada y desoxigenada, pero igual se comporta como un defecto de un solo ventrículo. Cuando hay hipoplasia del ventrículo izquierdo, va a depender de la gravedad los síntomas que pueda presentar, ¿no? Si hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo grave, va a tener toda la clínica de lo que se conoce, bueno, de la patología del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Como había mencionado, también se pueden comprometer los grandes vasos y las válvulas que estos acompañan, ¿no? La válvula aórtica y el arco aórtico también pueden ser hipoplásicos y la presentación puede simular lesiones obstructivas de los tractos de salida, ¿no? En este caso del lado izquierdo, como una estenosis aórtica crítica o simular una cortación de aorta, ¿no? Y la clínica fundamentalmente está asociada a bajo gasto cardíaco. Llámese palidez, eforesis, disnea, pulsos femorales débiles ausentes, sobre todo cuando ya se cierra lo que es el conducto arterioso. Cuando el ventrículo derecho es el que se torna hipoplásico, la presentación es similar a la de afecciones cardíacas derechas hipoplásicas, ¿no? Tipo atresia tricuspidia, ¿no? Entonces vamos a encontrar una clínica bastante parecida a la atresia tricuspidia. Si adicionalmente a la hipoplasia del ventrículo derecho encontramos obstrucción del tracto de salida, llámese estenosis o atresia valvular o subvalvular pulmonar, es común encontrar al paciente con cianosis, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, la clínica es más llamativa y se presenta de forma más temprana, ¿no? Sobre todo cuando ya no hay un shunt tipo PCA que pueda equilibrar, por así decirlo, el flujo hacia el pulmón, ¿no? En los defectos parciales, cuando ya no tenemos un defecto total o un orificio único, se puede ver, como lo había mencionado también, que los pacientes se tornan asintomáticos, ¿no? Durante la primera infancia y pueden identificarse únicamente en base a un soplo, ¿no? O sea, el paciente que se le encuentra un soplo porque no tiene más síntomas, no tiene clínica de falla cardíaca, ni de bajo gasto, ni cianosis, etcétera, se le encuentra un soplo y se puede encontrar defectos del septum atrioventricular, pero en este caso de tipo parcial o, bueno, de transición también se podría encontrar. Y los síntomas que puedan desarrollar este grupo de pacientes van a estar básicamente definidos o van a ser dependientes del grado de regurgitación a nivel de la válvula mitral o al aumento de flujo a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, los signos que pueden tener los pacientes con defecto del septum atrioventricular parcial generalmente son desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco durante la respiración. Esto en relación a lo que es el grado de hipertensión pulmonar que pueda presentar. Hay un soplo sistólico de eyección en el borde esternal superior izquierdo que se irradia los campos pulmonares debido al aumento del flujo a través de la válvula pulmonar, ¿no? El aumento del impulso del ventrículo derecho, puede haber un retumbo diastólico, como resultado del aumento del flujo también a nivel de la tricúspide. Hay un soplo sistólico de insuficiencia mitral relacionado con la hendidura de la válvula mitral que pueden presentar este grupo de pacientes, ¿no? Respecto a los exámenes auxiliares para orientar el diagnóstico, la primera característica que salta a la vista es el aumento de la silueta cardíaca, ¿no? La cardiomegalia, ¿no?
Generalmente cuando hay efectos parciales del canal atrioventricular, el agravamiento es a predominio de lo que son las cavidades derechas, ¿no? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, y también hay dilatación de la arteria pulmonar, fundamentalmente por el aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Cuando son defectos completos, el defecto del septum atrioventricular completo, el agrandamiento o el crecimiento es en general, ¿no? Es a nivel de las 4 cámaras cardíacas, ¿no? Bien, lo cual es, respecto al electrocardiograma, básicamente tenemos signos de sobrecarga derecha, ¿no? Crecimiento de aurícula derecha, hay desviación del eje hacia la izquierda, hay prolongación del intervalo PR en algunos pacientes que tienen una dilatación auricular importante y aumento del tiempo de conducción, hay sobrecarga de volumen o presión del ventrículo derecho, puede haber el patrón RSR', en las derivadas precordiales derechas, puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, bueno, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y bueno, ¿no? En el electrocardiograma vemos justamente eso, ¿no? La RSR' en precordiales derechas, signos de hipertrofia, sobrecarga, las Rs altas en precordiales derechas, con T negativas como signo de sobrecarga, aumento de presiones a nivel de cavidades derechas, ¿no? En respecto a la ecocardiografía, esta tiene, como bien también mencionaba el doctor, se va a hacer una evaluación general dentro de lo que se pueda respecto a la presencia, a la búsqueda, dirigida a la búsqueda de shunts, ¿no? Se va a tener que evaluar al paciente en la comunicación auricular, que va a estar siempre presente, la comunicación ventricular si es que presentara, las direcciones de los shunts si están presentes, las morfologías de las valvas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, las orientaciones que ésta tienen, si es que hay que evaluar también los tamaños para poder identificar si estos defectos del canal atrioventricular son desequilibrados o están equilibrados, si es que alguno de los dos ventrículos está hipoplásico, el número de ubicación de los músculos papilares, si es que hay obstrucciones de los tractos de salida, si hay defectos adicionales en el tabique auricular o ventricular, bueno, la función para ver el impacto que tiene esta patología en la que es la funcionalidad ventricular, y si es que hay anomalías asociadas, ¿no? Tal vez coartación de aorta o anomalías, en este caso, del retorno venoso pulmonar, o ya he mencionado también lo de las conexiones venosas pulmonares que acaban de exponer. Bueno, en general acá es básicamente esta imagen de ecocardiografía para diferenciar, ¿no? En la imagen de la izquierda, un defecto del canal atrioventricular equilibrado, que tiene su componente, en este caso, del CIA, el efecto del septum interauricular, y se ven que los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, tienen tamaños similares, ¿no? Caso contrario que en la imagen B, vemos que hay un defecto del canal atrioventricular desequilibrado, en este caso hay predominio del ventrículo derecho, y tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo son hipoplásicos, ¿no? Esto básicamente se puede evaluar en la ecocardiografía, ¿no? En la ecocardiografía también, como había mencionado, las direcciones y la presencia de los shunts. En primer lugar, vamos a ver acá lo que son las regurgitaciones, tanto en el corazón derecho como en el izquierdo. Vemos que en el izquierdo la regurgitación es mayor. Vemos también que hay un flujo de la comunicación ventricular, ¿no? Que está diseñada con la flecha. Bueno, respecto al cateterismo cardíaco, puede ser necesario cuando se busca, cuando se trata de definir la estrategia terapéutica en estos pacientes, ¿no? Sobre todo para poder estimar lo que es la resistencia vascular pulmonar en el niño que ya tiene mayor edad, ¿no? Mayor cantidad de meses de vida, y cuando se sospecha que hay un cierto grado de enfermedad obstructiva vascular pulmonar, ¿no? Entonces, aparte, otra aplicación útil del cateterismo cardíaco, en este caso el derecho, aparte de ver la resistencia vascular pulmonar, es también ver su variación, la respuesta al oxígeno y a los vasodilatadores que puede tener, en este caso, la arteria pulmonar, cuando se administra, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿no? Se pueden hacer pruebas terapéuticas para definir estrategias terapéuticas, ¿no?
Se dice que en los pacientes que tienen una resistencia vascular pulmonar por encima de 10 unidades Wood indexado por metro cuadrado que no desciende a menos de 5 o 7 en respuesta a vasodilatadores, tienen un mayor riesgo de muerte después de la reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, en estos pacientes se busca el pretratamiento con vasodilatadores para tratar de disminuir la resistencia vascular pulmonar, que pueden tener un mejor pronóstico después de la intervención de reparación, ¿no? Ya sea la cirugía. También se dice que los pacientes con síndrome de Down tienen una resistencia más alta, ¿no? En comparación a los pacientes que no la tienen. Respecto al manejo, algunas cosas respecto al manejo médico inicial, principalmente, como había mencionado, la clínica que va a presentar el paciente es clínica de falla cardíaca, ¿no? Entonces, el uso de diuréticos para reducir la sobrecarga de volumen y la congestión está indicada. Los diuréticos que se utilizan son los diuréticos de ASA en una menor proporción y los diuréticos tiacídicos de preferencia. También se pueden utilizar agentes inotrópicos para tratar de mejorar la contractilidad miocárdica. Menciona algunas revisiones el uso de digoxina en este tipo de pacientes puede ayudar, ¿no? A mejorar la contractilidad, ¿no? El bloqueo de la angiotensina en general es lo que se busca para tratar de reducir la poscarga, para tratar de disminuir lo que son los cortocircuitos, los shunts de izquierda a derecha, y también disminuir la regurgitación mitral, que tiene un componente importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes, ¿no? En general, el grupo farmacológico que se prefiere para este objetivo son los YECAS, más que nada porque hay escasez de datos, falta de evidencia sobre uso de betabloqueadores, sobre uso de bloqueadores de los receptores de angiotensina en la insuficiencia cardíaca pediátrica, ¿no? Respecto a la parte nutricional, es algo que también no se tiene que descuidar, porque estos pacientes que son sintomáticos o tienen una afectación importante pueden tener tienen retraso en el crecimiento, tienen una mala alimentación, y en estos casos se tiene que promover una nutrición adecuada para este tipo de pacientes, sobre todo cuando veamos lo que son intervenciones quirúrgicas. Va a tener que estar indicados en un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado en los cuales el paciente se tiene que mantener compensado en todas sus esferas, ¿no? En los pacientes que tienen un retraso en el crecimiento, mala alimentación, se puede necesitar utilizar suplementos calóricos, si es que es necesario el uso de alimentación por sonda nasogástrica, o inserción de una sonda gástrica antes de la reparación quirúrgica, también puede estar indicado como manejo médico, para complementar el manejo médico inicial, ¿no? Bueno, ya para terminar, algunas palabras respecto a la reparación quirúrgica. Generalmente la reparación temprana o con cierto grado de urgencia es básicamente para los bebés que se tornan muy sintomáticos o que tienen clínica de falla cardíaca refractaria al tratamiento, ¿no? A pesar del tratamiento. Cuando tienen una insuficiencia significativa de la válvula auriculoventricular o tienen asociados otros defectos que requieren una corrección quirúrgica temprana, ¿no? Por ejemplo, una cortación de aorta que se está asociando y que esté generando bajo gasto en este grupo de pacientes, ¿no? Cuando me refiero a reparación quirúrgica temprana, me refiero antes de los 2 años, de los 2 a 3 meses de edad, ¿no? Generalmente se considera que la edad óptima para en este caso, construcción de la válvula o reconstrucción de las válvulas es generalmente por encima de las 6 semanas, aunque va a variar dependiendo del grupo quirúrgico y de la experiencia que pueda tener, ¿no? Si es que hay pacientes que requieren intervención antes de las 6 semanas de vida, se pueden utilizar bandas en la arteria pulmonar para proteger la circulación pulmonar hasta que el bebé crezca a un tamaño aceptable para que pueda ser candidato a una reparación completa, ¿no? En los pacientes que tienen defectos parciales o en los cuales se está indicada una reparación electiva, que tienen, por ejemplo, síntomas muy leves o incluso pueden ser asintomáticos, la reparación quirúrgica electiva generalmente se realiza entre los 3 y los 6 meses de edad.
Generalmente la reparación electiva se recomienda en la infancia en todos los pacientes, independientemente de si los síntomas están presentes, porque los pacientes que tienen un defecto septal atrioventricular completo tienen riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar si es que se pospone mucho la reparación quirúrgica, ¿no? Esto particularmente importante en los pacientes con síndrome de Down por todo lo que se ha expuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si los pacientes, no sé, llegan a edad adulta, ¿no? En principio, los adultos con defectos atrioventriculares completos, no reparados, rara vez se encuentran, ¿no? Y generalmente tienen hipertensión pulmonar irreversible, ¿no? Incluso con inversión del shunt, con síndrome de Eisenmenger, ¿no? Generalmente estos pacientes son ya inoperables, ¿no? Porque han persistido con este defecto hasta la edad adulta. Ahora, respecto a este esquema que presento, es respecto básicamente a las técnicas de reparación de los defectos completos, ¿no? Cuando se puede utilizar un parche único, como pongo acá en el ejemplo A, se coloca un material de parche protésico para cerrar las comunicaciones, en este caso ventriculares y auriculares, ¿no? Y la válvula auriculoventricular común se divide y se vuelve a unir con el parche, ¿no? Acá como está en el ejemplo de abajo, ¿no? En el esquema B es la técnica, en este caso con dos parches, que se utiliza parche protésico para sellar el defecto septal ventricular y la válvula auriculoventricular común se sutura en la parte superior del parche, ¿no? Y el componente auricular se cierra con un parche pericárdico, ¿no? Y se une con sutura la válvula auriculoventricular común y el parche ventricular, ¿no? A este nivel. Y la reparación modificada o simplificada con un solo parche, que es la última que estoy poniendo aquí, generalmente se sutura la válvula auriculoventricular común hacia lo que directamente a la cresta del tabique ventricular, ¿no? Se utiliza también el pericardio para cerrar el componente auricular a ese nivel. Y bueno, esta técnica en general simplificó la reparación con un parche y dio como resultado una derivación cardiopulmonar y un tiempo de pinzamiento aórtico también más corto, ¿no? Que eso a la larga tuvo repercusión positiva en los pacientes que eran sometidos a esta técnica modificada o simplificada, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias, Pedro. Ya también has tocado los temas más importantes respecto, bueno, a esta patología. Algunas cositas que agregar nada más. Respecto al diagnóstico, sí, el diagnóstico es más sencillo en este caso con ecocardiografía. Con eso podemos ver si es un defecto parcial o total, ¿no? Y en función de eso aplicar, pues, el tratamiento específico. Dato importante, sí, los pacientes con síndrome de Down tienen más riesgo de decir hipertensión pulmonar, por lo tanto, estos pacientes deben corregirse antes del año de edad. Si es que no se corrigen al año de edad, tenemos que hacerle un cateterismo diagnóstico, un estudio hemodinámico para ver presiones y de esta manera planificar nuestra cirugía. La mayoría de pacientes sí son tributarios de cirugía, o sea, a pesar de que hayan pasado la edad del año, ¿no? Sino que lo que tenemos que ver es exactamente lo que vamos a lo que nos vamos a enfrentar en el postquirúrgico, ¿no? Para ver si preparamos óxido nítrico o alguna medida de manejo de hipertensión pulmonar. Por otro lado, los pacientes sí con síndrome de Down también, y si se asocian a tetralogía de Fallot, es muy probable que tengan su defecto septal atrioventricular. Un dato importante respecto al electrocardiograma, ya se mencionó en un principio o en las primeras clases que los pacientes pediátricos, los pacientes pequeños, tienen un eje derecho, ¿ya? Eso es lo que se va a ver frecuentemente. Y solo hay dos patologías que me van a producir que el eje sea izquierdo en un neonato, ¿ya? Una de ellas es el defecto septal atrioventricular, y el otro problema, la otra patología es la atresia tricúspide, ¿no? O sea, ambas patologías me van a producir un
una desviación del eje hacia la izquierda. Así que si ustedes tienen un electrocardiograma de un bebé pequeño, un neonato sobre todo, y ven que el eje es a la izquierda, piensen en esta patología si no está asociada a cianosis. Si tiene cianosis, pues piensen principalmente en una atresia tricúspide. Bueno, respecto al manejo, ya también lo mencionaste. Yo creo que si es que surge alguna duda, pues me la pueden pasar a mi personal, ¿no? Bueno, ya con esto hemos acabado las ponencias del día de hoy. Si es que no hay alguna pregunta. Yo creo que está bastante claro. Ya es bastante tarde para continuar. Buenas noches, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego.
you